¿Alguno de ustedes ha pensado en crear empresa a partir de la propuesta académica que hace el CEIPA en el acompañamiento de emprendimiento o todavía no la tienen clara? Yo no la tengo clara todavía. Es decir, el CEIPA tiene varias opciones de trabajo de grado. Una opción de trabajo de grado es crear empresa, para lo cual el CEIPA les daría un asesor o dos o un grupo de asesores que los acompañe en los diferentes estudios. Otra opción es hacer un plan de fortalecimiento en una empresa ya creada. Otra opción es hacer una misión internacional viajando o a un lugar del exterior con una actividad académica o porque ustedes asistan en Medellín con un docente internacional. Y otra es hacer un proyecto de investigación. Para los que optan por crear empresa, es algo así. Es como si estuvieran partiendo de una idea de negocio. Esa idea de negocio, convertirla en proyecto. ¿Cómo? Dale un poquitico más a esto. Vamos a suponer que yo parto de una idea de negocio cualquiera. Crear un restaurante, crear una empresa X, una idea de negocio cualquiera. Y a esa idea le hago un análisis de entorno. ¿Qué es el análisis de entorno? Ustedes ya vieron economía y en economía aprendieron a leer variables como el IPC, como la tasa de interés, variables como la tasa de impuestos, variables como el PIB, es decir, una serie de variables que al final van a afectar un proyecto. Por ejemplo, ¿el IPC para qué? Porque puede que yo determine incrementar precios con base en el IPC o incrementar salarios con base en el IPC. Así que esto lo vamos a volver ejercicio. Pero más allá de eso, yo hago la lectura del entorno para saber si hay condiciones macro y microeconómicas que determinen que sea viable crear esa empresa. Luego hago un capítulo que es el estudio de mercado. El estudio de mercado no solo determina clientes, competidores y una investigación de mercado, que ustedes la van a ver en el núcleo de mercadeo, sino que me determina además las cantidades y precios de venta sobre los cuales voy a establecer mi idea de negocio o mi proyecto. Luego hago un estudio operativo. El estudio operativo, todo esto se los entrega el CEIPA en un protocolo. El estudio operativo me determina, además de las cantidades que ya establecí, me determina el costo variable, es decir, cuánto me cuesta el producto o servicio, los costos y gastos fijos, la inversión, tanto en activos fijos como en capital de trabajo. Luego hay un estudio organizacional o administrativo que me determina, además de la misión, visión, estrategia del negocio, funciones, estructura organizacional, me determina los salarios y el personal que necesito. Luego hay un estudio legal, social y ambiental. Y hay un estudio al final que es el económico y financiero. ¿Qué se busca en ese estudio económico y financiero? Si yo aquí digo cantidad por precios, ya tengo las ventas. Si yo aquí digo costos variables y costos y gastos fijos, ya tengo los egresos. Pero ya tengo los egresos. Por lo tanto, ya tengo la utilidad. Si yo aquí digo que tengo la inversión en activos fijos y en capital de trabajo, acá tendría que decir cuál es la política de cartera, de inventarios y de proveedor para saber de esas ventas cuánto me van a caer debiendo, cuánto voy a mantener de inventario y cuánto me financio con el proveedor. Y para el balance me quedaría faltando cuál es la financiación, es decir, cuánto va a ser deuda, a qué tasa y plazo y cuánto va a ser el patrimonio y a qué tasa esperada por el dueño. Entonces, este estudio que les entrega a ustedes el CEIPA, toda la estructura para construirlo a los que van a crear empresa, es lo que vamos a desarrollar en este planteamiento. ¿Es claro? Entonces vamos a pensar en lo siguiente. Dice, se pretende hacer el montaje y puesta en marcha para comercializar determinado producto del cual se hizo la investigación de mercado, el plan operativo, administrativo, legal, social y ambiental,
y se determinó la siguiente información. Entonces, por ejemplo, yo quisiera plantear una idea de negocio. Entonces, por ejemplo, yo le dijera, Aura, ¿me está escuchando? Sí, sí, señor. ¿Aura ha pensado en crear empresa o tiene empresa? No, no tengo, pero sí lo tengo a un mediano plazo contemplado. ¿Qué quisieras crear? ¿Qué tipo de empresa? Bueno, a nosotros no nos gustaría tener una pastelería, pero que fuera algo innovador. En Bogotá generalmente se ven panaderías o digamos que no están especializadas. Nosotros queremos algo pues de un segmento que pueda uno cubrir eventos ¿Y o por qué ese dices, tipo de cosas. ¿y por qué dices que a mediano plazo? Porque, pues Porque por tema digamos que es una tiempo, idea que no se desarrolla, pues Ok, ¿y qué otra opción de no le trabajo de escucho grado has bien, pensado? profesor. ¿Qué otra intención de trabajo de grado puedes tener? Bueno, no, digamos, si le decía que a mediano plazo es porque, pues, digamos que ese negocio no se monta, digamos que de la noche a la mañana porque requiere una inversión de equipos. Si uno lo quiere montar bien, requiere una inversión de Ok, equipos bastante alta. ok. Entonces mira que voy a aprovecharme de tu propuesta como ejemplo y me disculpas, ya entender el por qué. Vamos a suponer Sí, que tú señor. dices, lo que pasa es que nosotros más o menos tenemos un breve estudio y eso implica una inversión de 1.500 millones de pesos y en este momento no disponemos de los recursos, supongamos. Pero yo te podría hacer una invitación. ¿Por qué no aprovecha el trabajo de grado y lo hacen eso? Porque es que el trabajo de grado lo que te van a hacer es todo el acompañamiento y asesoría para dejar toda la viabilidad de la empresa. Y otra cosa es que usted diga, ya me quedó clara la investigación de mercado y todos los estudios, cuando yo disponga de los recursos, entonces sí, no, actualizar dos cosas y arranco. Y así aprovechas para que lo hagas real. ¿Sí me entiendes? Lo puedes pensar Sí, porque el claro. CIPA te nombraría unos asesores y tú conformas un equipo. Entonces, supongamos que tú dices, Se distorsiona el audio, profesor. ahí me escuchas, ahí me escuchas. Ahí me está escuchando bien. No, se distorsiona el audio. Espéreme, Daniel me está escuchando bien. Sí, señor. Ok, voy a hablar un poco más despacio. Lo que yo le proponía a Aura y a los que No se tengan idea escucha de negocio entrecortado. es traten de hacerla desde ahora real, así no empiecen el negocio ahora. Así después lo empiecen, para que les garantice que les deje a ustedes el documento listo y el modelo sobre el cual trabajarían. ¿Es correcto? Ok. Entonces supongamos que Aura dice, voy a montar una pastelería y establece al final lo siguiente, voy a evaluarlo a 5 años y estimo que voy a vender durante el primer año determinado número de unidades, en este caso 2.080 unidades. ¿De dónde sale eso? De la investigación de mercado. El estudio de mercado tiene además que va a crecer las cantidades en un factor del 7%. ¿De dónde sale eso? De la misma investigación y de acuerdo a la capacidad que tiene de ir posicionándose el mercado. Establece además un precio de venta inicial de 100.000 pesos que va a crecer al 4. Ella tiene todos los datos cuantitativos del estudio de mercado. Luego me voy para el estudio operativo y digo, el costo de cada producto va a ser de 60.000. O sea que yo voy a vender cada producto en 100.000 y me vale 60 comprarlo. Y van a crecer al mismo 4%. Luego dice, en el estudio financiero estableció que va a tener costos fijos de 31.200.000 que crecen al 4 y una inversión de 36 millones que va a depreciar a 5 años. El estudio administrativo dice que va a tener salarios por 38.700 que estima crecer al 4 y el estudio financiero dice, arranco con 15 días de inventarios que equivalen a 5.200.000. De los recursos, la mitad va a ser con deuda al 15, la otra mitad con recursos del dueño esperando ganarse el 18, una tasa de impuestos del 34 y la política definida de cartera es de 20 días, inventario de 15 y proveedores de 30. Con esa información, ¿qué podemos construir? ¿Qué vamos a construir? Vamos a construir un presupuesto de ingresos, un presupuesto de egresos, el plan de amortización, el cálculo del impuesto de renta,
el estado de resultados, el capital de trabajo, el balance proyectado, el costo de capital, el flujo de caja de la empresa y del inversionista. Evaluamos la tasa interna de retorno y el valor presente neto y repasamos todos los indicadores financieros estratégicos. ¿Es claro? Sí, señor. Entonces, ese planteamiento que hay allí, lo que hacemos es traerlo en esta plantilla y lo veremos acá. Me dicen cuando estén viendo Excel. Ya. Entonces, vuelvo y leo. Lo que dice en el documento, enseguida subimos este archivo, ya está llevado en este modelo como variables. Dice, proyección, 5 años. ¿Cuánto voy a vender el primer año? 2.080 unidades a 100.000 pesos. Que van a crecer al 7 en cantidades y el 4 en precios. Los costos variables van a ser de 60.000 por producto, que crecen al 4, egresos fijos de 31, salarios de 31, 8 que crecen al 4. Inversión en activos de 36 millones a depreciar a 5 años, capital de trabajo de 5.200, esos 41.200.000 los voy a financiar, la mitad con deuda al 15 y la otra mitad con el dueño al 18. Tengo tasa de impuestos y tengo estas 3 políticas, cartera, inventario y proveedores. Es decir, que el documento que plantea eso se resume en estas 11 y 10, en estas 20 variables. 21 variables me van a permitir a mí hacer todo el modelo financiero que necesito. ¿Listo? ¿Estamos hasta aquí? Sí, señor. Sí, Correcto. señor. Entonces, yo podría haberles puesto a ustedes a que construyan esto o algo. No, lo que yo quiero es, voy a construir el modelo que miren lo que me va a arrojar. Hacer las proyecciones de ingresos, egresos, inversión, plan de amortización, estado de resultados, capital de trabajo, cuenta T de tesorería, el balance general proyectado. Calculamos el costo de capital y lo convertimos en flujo de caja libre. Evaluamos financieramente el proyecto, calculamos el punto de equilibrio y el margen de seguridad y los indicadores financieros que se derivan del proyecto. Y hacemos luego un análisis de sensibilidad utilizando RISC. ¿Listos? Sí, señor. Ok. Entonces vamos a trabajarlo de la mejor manera y esperen un instante que debo abrir esto con el simulador. ¿Qué están viendo en este instante? No, la hoja de Excel. El Excel, datos del proyecto. Ah, pues yo lo había cerrado. ¿Todavía lo están viendo? Sí, Está todavía. procesando el computador. Ok. Me dicen cuando estén viendo una pantalla que debe decir proyección de datos Todavía no. y se ven los ingresos. No. No, aún no se ve. No. Espérense que... Ahí. Ahí. Ya. Sí. Perfecto. Entonces, aquí de todas maneras hay mucho Excel de por medio, pero con una gran ventaja, y es que como ustedes todos entienden claramente todo este ámbito financiero por lo que han trabajado durante estas 3 semanas, no va a ser complicado para ustedes que me sigan el ritmo de donde saco yo cada dato. Entonces arranco así. Cantidades del primer año. Entonces dice, ¿cuánto voy a vender el primer año? 100.000 unidades. Perdón, 2.080 unidades. ¿A cómo? A 100.000. A 100.000 pesos. 100.000. Entonces yo digo, el primer año yo voy a vender 2.080 a 100.000 pesos. ¿Y a cómo voy a crecer esas cantidades? Al 4%. Las cantidades al 7 y el precio al 4. Entonces los pongo a crecer. Cantidades al 7 y el precio al 4. Y ya tengo los ingresos de los 5 años en cantidades y en precios. ¿Fácil, sí o no? Sí. ¿Por qué lo debo hacer así? Porque si yo quisiera aquí tomar el análisis de decir, no voy a crecer al 7 sino al 6, obvio que yo voy a tener un efecto inmediatamente en el modelo. ¿Listo? Sí. Esto me sirve para después hacer análisis de sensibilidad. Entonces, ya tengo los ingresos acá. No voy a ir para el estado de resultados y los traigo. Cantidades 2.080, precios 100.000
Yo multiplico cantidad por precio, Precio. tengo los ingresos. Ya tengo los ingresos. ¿Ok? Sí. Entonces, de entrada, yo tengo unos ingresos que empiezan en 208 millones y terminan en 318. Pregunta, ¿cuánto están creciendo los ingresos? ¿El 7, el 4, el 11? ¿Cuánto? Recuerden que es el 7 en cantidades y el 4 en precios. O sea que el total de ingresos, ¿cuánto Creo que crece? están creciendo el 4%. El 11. Miren lo que voy a hacer. Voy a sacar el análisis horizontal de un año Versus el otro. versus el otro. Y me dice, está creciendo el 11.28. ¿Por qué? Porque crece la cantidad y el precio proporcionalmente. Correcto, entonces está creciendo el 7 en cantidades, el 4 en precios, 7 y 4, 11. 11. ¿Y el punto 28 de dónde sale? Entonces mire que ustedes como gerentes tienen que jugar con esas cifras. En realidad es un ponderado entre 7 y 4. Un ponderado no, es una combinación entre 7 y 4. Es como si esto fuera una tasa efectiva. ¿Cómo se calcula? Se calcula así, es el 7 más el 4 más el 7 por el 4, porque estos son una combinación de tasas. Me da 11.28. Es decir, el 7 en cantidades más el 4 en precios, 7 y 4, 11. Y 7 por 4, 28, 11.28. ¿De dónde sale esta variación? De la ponderación entre cantidad por precio. No es una suma lineal, porque es un producto de las dos. ¿Es claro? Entonces, cuando usted esté diciendo en una empresa, mis ventas van a crecer el 5 y mis cantidades crecen el 5 y mis precios crecen el 5, no es el 10, es el 10.25. Detallitos como estos ustedes lo tienen que ir cogiendo porque esto, más que financiero, es estratégico para ustedes a la hora de poder analizar una información. Entonces ya tengo aquí el crecimiento de los ingresos. Luego dice, ok, pero ese costo, esas cantidades, ¿a cómo me cuesta cada una? A 60,000 pesos el primer año. ¿Ya cómo van a crecer? El 4%. 4% que dice acá, crecen al 4%, entonces mis costos variables crecen año a año. Y tengo costos fijos y salarios fijos. ¿Que cómo van a crecer esos? Al 4 también, ¿cierto? Sí. Pero a este 4, que es un 4 distinto, es el mismo 4, pero es una celda distinta, porque si después yo voy a hacer análisis de escenarios o de sensibilidad, una cosa es que yo defina que el variable crezca a determinado porcentaje y otra cosa es que los fijos crezcan distinto. Entonces hasta aquí ya tengo los costos y gastos fijos, cómo van creciendo periodo a periodo. Y hay un último costo que yo debo calcular, que es la depreciación. ¿Quién me recuerda qué es la depreciación? Pues como va agotándose la vida útil de todo lo que, de toda la maquinaria y todo lo que necesita. Es decir, en este caso, de los activos fijos, de los 36 Ajá. millones. 5 años. Entonces yo estoy diciendo que esos 36 millones los voy a distribuir en 5 años. O sea que cada año genero un gasto adicional de 7,200. ¿Por qué lo llevo por aparte? ¿Qué indicadores me afecta la depreciación? ¿Recuerdan qué indicador me afecta? El EBITDA. El EBITDA, correcto. Y en Creo este, que los activos. pero como indicador, el EBITDA. EBITDA. Y en este ejercicio en particular también nos va a afectar una cosa que se llama el flujo de caja libre, ya veremos dónde. ¿Listo? Entonces al final ya tengo los egresos, llevémoslos acá. Cantidades, 2.080. Costo variable, 60,000. Total costo variable, 2.080 por 60,000, 124 millones. Costos fijos, son 31 más 38,
69 millones. Y depreciación, 7. Tengo un total de costos de 124 variables, 69 fijos y depreciación de 7, 201 millones. Y a esos 201 millones los confronto contra las ventas, ya llegué a mi utilidad. Entonces ya tengo una utilidad operativa proyectada de 6 millones 100 que se vuelve en 38 millones en el último año. ¿La cogimos? Hasta aquí es sencillo lo que estamos proyectando. Sí. Sí, sí. Ok, pero es sencillo para ustedes porque para ustedes esta estructura del estado de resultados ya es muy conocida. Sí. ¿Listo? Ok. Ahora vengo y digo, ¿qué activos necesito para poder llevar a cabo el proyecto? 36 millones en activos fijos. Y 5,200 en capital de trabajo. O sea, ¿cuánto? 49. Muy bien. ¿De esos cuánto va a ser deuda? La mitad. La mitad, pero la mitad que sale así, 41,200 por este 50% que dice arriba, 20,600. Y la otra mitad, o sea, los 41, menos esa deuda, un recurso propio. Claro, Sí. ok. Ahora viene el último dato de antes de proyectar y es, calculemos cómo vamos a pagar esa deuda. Cuando vimos matemática financiera, vimos tablas de amortización de créditos. Y había una tabla de amortización con cuota fija que se podía construir, pero vimos dos funciones de Excel que uno puede hacer sin necesidad de construir la tabla. ¿Quién la recuerda? Para calcular el capital y el interés. Pago int. Pago int y pago print, correcto. Vamos a hacerlas acá. Pago int me permite calcular el interés en cualquier periodo. Entonces me dice pago int. Me dice, ¿cuál es la tasa que tiene? El 15%. ¿En qué periodo estoy? En el 1. ¿Cuál es el número de periodos que va a pagar el préstamo? 5. ¿Y cuánto me prestaron? 20,600. Estos 20,600. Profe, una pregunta. ¿Ese periodo de 5 es porque estamos hablando de años? Sí, 5 años. Estoy calculando como si fuera una cuota anual. Otra cosa es que tú en la realidad en tu proyecto lo hicieras mensual, entonces lo harías a 60. Pues que por si uno paga un crédito mensual. Sí, claro. Acá por facilidad yo estoy haciendo todo anual. Ok. ¿Cierto? Pero, por ejemplo, inclusive cuando tú arrancas un proyecto, es muy importante que el primer año lo traten de hacer mensual. Primero porque hay proyectos que son cíclicos. Yo no vendo todos los meses lo mismo, entonces dependería del tipo de negocio. Puede que haya meses más atractivos que otros. Ok. Y segundo, porque es muy normal cuando arranca el proyecto que los primeros meses no haya una generación de ingresos importante, pero sí de gastos. Entonces uno arranca los primeros meses mostrando cómo sostener ese primer capital de trabajo mientras la empresa logra generar ingresos y a partir del mes 3 o 4 se genera ingresos. Entonces uno hace el primer año mensual y a partir del segundo ya lo lleva todo anualizado. ¿Ok? Listo, profe, gracias. Listo. Entonces, para calcular el interés uno pone pago int. Y para calcular el capital, Pago print. pago print. Entonces vengo acá y le digo pago print. Y me da 3.090.090 de intereses, 3.055 de capital, total 6.145.000. Si yo copiara esa fórmula en los años siguientes, todos los años pagaría 6.145.000. Pero miren que va bajando el interés y subiendo el capital. El componente capital-interés es distinto. ¿Listo? Entonces ahí acabé de terminar de calcular las variables del proyecto. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No. Ok. Entonces yo vengo y digo, ya tengo las variables, terminemos de construir el estado de resultados.
Íbamos en la utilidad operativa. Ya llego y digo, gastos financieros. Para acá, los intereses. Tengo los gastos financieros de todos los años. Por lo tanto, ¿cuál será mi utilidad antes de impuestos? Es la utilidad operativa menos los gastos financieros, utilidad antes de impuestos. Calculémosle el impuesto a esta empresa. ¿De cuánto dijimos que era? 34. 34%. Pero miren lo que voy a hacer. Si la utilidad es positiva, a esa utilidad aplíquele el 34. Si no, no calcule nada. Es decir, que le pongo un condicional por si yo hago un análisis de escenarios y en alguno de ellos me da pérdida, no calcule un impuesto. ¿Listo? Ok. Que solo lo calcule si tengo. Y llegué a la utilidad neta. Entonces, miren que no es complicado volver una idea de negocio con estas 20 variables, volverla un estado de resultados proyectado a 5 años o al tiempo que yo lo quiera proyectar. Y a partir de ahí empezar a hacer análisis de escenarios. Vamos a hacer un primer análisis cualquiera. Vamos a suponer que este proyecto lo estuviera montando con Eliana Ochoa. Eliana, ¿me escucha? Eliana, hola. Se me fue Eliana. John Calle, ¿estás ahí? Sí, profe, buenas noches. Qué pena. Buenas noches, John. Vamos a suponer que el proyecto lo estamos montando usted y yo le estoy presentando el escenario. Y yo le digo, John, vea, esa vaina nos daría el primer año 1.986.000 de utilidades. ¿Le parece alta o poquita? Poquita, la verdad. Para un año, poquito. Listo, entonces usted me dirá, no, yo necesito que eso me dé una utilidad por lo menos de tanto. ¿Qué se le ocurriría una utilidad interesante para un año? Para un año, por lo menos unos, no sé, 20, 30 millones de pesos. Listo. Entonces yo me vengo, miren las cosas que yo podría empezar a jugar. Entonces le digo, este man me está diciendo que 20 millones de pesos. Si yo quisiera aquí 20 millones de pesos en la utilidad, ¿cuántas unidades yo tendría que vender para que cada vaina me diera 20 millones de pesos? Entonces empiezo a jugar y le digo aquí en el escenario de buscar objetivo y me dice 2.766 unidades. Me vengo para acá y me da 20 millones el primer año. Entonces yo le diría, jefe, vea, para poder ganar los 20 millones que usted me pide y con todas las variables iguales, tendría que vender estas unidades. Vámonos al estudio de mercado a ver si hay mercado para eso. ¿Es claro la que dice? Ya. Sí. Entonces, no Sí, es lo mismo claro. vender Claro. 2.080 unidades dividido 12, 173 unidades mensuales a vender 230 unidades mensuales. Me estás pidiendo 60 más mensual. Dependiendo del producto o servicio, yo ya entraría a decir si puedo o no. ¿Cuál es la idea de lo que estoy diciendo acá? Uno debe empezar a montar análisis de escenarios en la medida en que va construyendo el modelo, que es lo que vamos a hacer ahorita. ¿Ok? Sí, sí. Ok. Entonces vuelvo a los mismos. Sergio, sí, esa fórmula que hiciste para hallar eso, ¿de dónde la sacas? El de los 20 millones. Sí. La busqué aquí. Análisis de hipótesis. Es una herramienta del Excel. Le dije aquí, análisis de hipótesis, buscar objetivo. Ya, ok. Sí, Perfecto. entonces, por ejemplo, aquí decís, yo quiero que la utilidad operativa sea de 10 millones. ¿A qué precio debo vender? O sea, yo altero la variable que quiera. Lo que diciendo, lograron subir 1.875 el precio. Paso de ganarme 6 a 10 millones. Sí, decirlo en el modelo es muy fácil, pero yo me iría a decir, el mercado me responde subiendo 1.000 pesos. Entonces, cuando yo voy a tomar decisiones gerenciales, una vez yo ya tengo los modelos, empiezo a hacer análisis de sensibilidad a cada uno de estos. Vamos a ver hasta dónde nos lo soporta el modelo. ¿Listo? Entonces ya tengo el estado de resultados. Ahora vamos a hacer el capital de trabajo. Yo estoy diciendo que tengo una política de cartera de 20 días de cartera, 15 de inventario y 30 de proveedores. ¿Qué quiere decir?
que no todo lo que yo voy a vender lo recupero. ¿Qué me afecta el tener 20 días de cartera? ¿Qué me afecta? Liquidez. El efectivo. Claro, el efectivo, porque entonces, como no toda la plata va a entrar, hay una plata que me van a quedar debiendo. E igual yo necesito seguir cubriendo mis desembolsos. Tiene que Va a trabajar con el tocar banco. buscar de otro recurso porque esa plata se queda en el cliente. O sea que entre más días de cartera tenga, ¿es mejor para mí o peor para mí financieramente? Peor. Peor. Trabaja con el banco. Pero puede que comercialmente mejor. Entonces yo tengo que jugar en ese equilibrio. Sí, ¿Listo? es un equilibrio. Con los proveedores. Entonces empiezo a jugar entre inventario, cartera y proveedores. Calculemos los tres. Entonces yo me vengo para acá y le digo, del total de mis ventas, aquí está, dividido 360 para llevar el promedio día por los 20 días de cartera. ¿Qué estoy diciendo? Del total de lo que yo voy a vender en el año, ¿cuánto me van a quedar debiendo? 20 días. 20 días equivalen a 11.555.000. ¿La cogimos? Sí. Y de ahí copio y pego. Es decir, que cada año voy a tener un saldo de cartera creciente. Claro, porque las ventas también crecen. ¿Estamos? Sí. Ok. Ujú. Luego digo el inventario. Arranco con 5.200, que dijimos que era inventario. Y a partir del segundo año yo digo, del total del costo variable, que es el costo del inventario, lo divido por 360 y lo multiplico por la meta de inventario, que son 15 días. Tengo 5.200.000 de inventario para el segundo año y va creciendo hasta el tercero. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no solo necesito los 124.800 que voy a comprar y vender, sino además 5.200 con que espero terminar. ¿Estamos? Ujú. Pero tengo 5.200 con que empecé que me ayudan. Entonces eso me determina cuánto van a ser las compras año a año. ¿La vamos cogiendo aquí en lo que estoy haciendo? Ujú. Esto es como coger los indicadores de inventarios, cartera y proveedores al revés. Cuando yo voy a calcular los días de inventario, llego a estos datos, a días. Cuando yo tengo los días, llego a qué datos, a valores, porque aquí estoy partiendo de una proyección. Cuando yo hago análisis histórico, calculo de valores a llegar a días. Cuando yo proyecto, cojo de días para llegar a valores. Entonces aquí necesito un capital de trabajo de cartera más inventario, KTO. Entonces ya tengo aquí cuánto es mi KTO año a año. ¿Listo? Pero el proveedor me ayuda con un poquito. Entonces aquí, ¿qué voy a coger? Del total de las compras dividido 360 por los días de proveedores, ¿cuánto de esas compras voy a quedar debiendo? ¿Por qué? Porque eso me da una ayuda en que de este año 10.400.000 no van a salir, salen al año siguiente. Y así llego al KTNO, que es KTO menos proveedores. ¿Listo? Si quisiera, calcularía el PKTNO, que es KTO sobre ventas, ahorita lo buscamos. ¿Listo? Y llego a un dato que necesito importantísimo. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, ¿quién tiene? José Casas, ¿me está escuchando? Sí, señor. José, supongamos que yo digo, yo en el año vendo 1.200.000. Sí. No mantengo inventario, es inventario cero, pero tengo 30 días de cartera. ¿Con cuánto terminaría yo en cartera? Si en el año vendo 1.200.000, ¿a cuánto equivale un mes? Dividido en 30 serían 40. No, 100.000. 100.000. 100.000. 100.000 pesos, porque estaríamos hablando de 1.200.000 dividido 12 meses, 100.000 pesos. Serían 100.000. Listo. Quiere decir que yo cada 30 días en promedio recupero cartera, entonces necesito 100.000 en manos del cliente. Vamos a suponer que al año siguiente
mis ventas suben a 1.800.000. ¿Cuánto da 1.800.000 dividido 12? 150.000. 150.000. 150.000. 150.000. Es decir, que ¿cuánto voy a necesitar de más entre el año 1 y 2? 50. 50. 50.000. Entonces, lo que uno analiza no es el capital de trabajo que necesito en el año, sino la variación entre un año y el otro. otro. Es el esfuerzo que yo necesito de más entre un año y otro. ¿Y por qué es normal que crezca? Porque están creciendo las ventas, Las ventas. los costos y los gastos. Entonces es normal que una empresa cada vez necesite más capital de trabajo. Entonces no vayan a descuidar este renglón que lo vamos a utilizar ahora. Variación del capital de trabajo neto operativo. Necesitamos ese dato ahorita y ya veremos para qué. ¿Ok? Ok. Sí, señor. Entonces miren que ya calculamos estos indicadores. Ahora nos vamos a ir para la cuenta T de caja. ¿Quién de ustedes es contador? ¿Ninguno es contador? No. Ah, bueno, entonces yo sí soy contador. Cuando uno estudiaba contabilidad, una de las cosas que más le emocionaba era que cuando estuviera haciendo el balance le cuadrara. Y la cuenta que le ayuda a uno a llevar todo y saber si está descuadrado o no era la cuenta de caja. En la realidad, en este ejercicio, esta cuenta disponible es como si fuera la cuenta T de caja. ¿De qué se compone? Uno dice, ¿con qué saldo inicial arranco? Con nada. Yo no arranco con saldo inicial en el año 1 de caja. Toda la plata estaba en activo fijo sin inventario. ¿Cuánto fueron mis ventas de contado? Fueron, de los 208 que vendí, 11.155 me lo quedaron debiendo. Es decir, que el resto fue de contado. ¿Sí o no? Ujú. Listo. ¿Cuánto recuperé de cartera en año 1? Nada, porque todavía no tenía. ¿Sí o no? Pero del año 2 voy a recuperar los 11.000 que me quedan debiendo en el año 1. ¿Estamos? Sí. Ok. Ujú. Proveedores, ¿cuánto le va a pagar a los proveedores el año 1? Nada, porque no debía. No, porque todavía no le debe. Pero en el año 2 le voy a pagar lo que quede debiendo. 400. Correcto. ¿Cuántos son mis compras de contado? Del total de las compras menos lo que le quede debiendo al proveedor, compras de contado. ¿Cuántos son mis gastos en efectivo? Son estos 69 millones. ¿Cuántos son mis intereses? Están calculados por acá arriba. Intereses. ¿Cuánto es el abono a capital? Por aquí está, capital. ¿Cuánto es en compra de activos? No tengo. No establecí compra de activos. ¿Cuánto es el pago de impuestos? Yo pago el impuesto del año, lo pago al siguiente. Entonces lo voy a poner de que a partir del primer año, en el segundo pago el impuesto del año anterior. ¿Y cuál es el saldo final? El saldo inicial más las ventas de contado más la recuperación de cartera menos todos los gastos. Todos los desembolsos de efectivo, perdón. Y termino con un saldo X. En este caso me da de 5.999.144. Vamos a ver si esto nos cuadra. Entonces ya tengo el saldo final y el saldo inicial del año siguiente es el final del anterior. Y construí cuál es el movimiento de tesorería de un año a otro. Analicen que sea claro eso. Hasta ahí estos movimientos son claros. Sí, señor. Quiero que piensen en algo. Independiente de donde ustedes trabajen, yo estoy haciendo este ejercicio del modelo por 3 razones básicas. Una, repasamos de dónde sale cada concepto, cada cifra, cada dato, para ahorita que lo analicemos lo entenderemos mejor. 2, para que ustedes vean la importancia de construir un modelo en sus empresas, sea porque usted contrate un practicante, porque tenga un mago o un amigo que se lo haga,
pero de tener modelos que les permitan a ustedes después hacer análisis de sensibilidad y tomar decisiones. Y 3, para que les quede un modelito al que después quiera ajustarlo para su proyecto de empresa o de grado o tema personal. Y si necesita hacer algún ajuste, me escribe, me llama y le metemos las variables que sea o nos encontramos por este espacio si ya es un tema personalizado, pero que tengan los modelos en sus empresas y en sus decisiones financieras que les ayuden a la toma de decisiones, que les ayuden a hacer todo el análisis posible en sus negocios. No tomen decisiones con balance y P&G, las decisiones se toman con toda la información que vamos a construir hoy. ¿Ok? Ahora vamos a proyectar el balance general y esperemos que cuadre. Si no cuadra, hago la del profesor Vivo. Si se me descuadra, les digo, al que me encuentre el descuadre tiene un punto para el final del domingo. ¿Listo? Esperemos que cuadre. Y a mí nunca me ha pasado que no me cuadre un ejercicio, pero mucho menos en la virtualidad. En la virtualidad pues uno no le daría pena porque no lo están viendo. Uno dice que se bloqueó. Entonces vamos a hacerlo. Balance general. ¿Qué voy a llevar al disponible? Lo que me acabo de dar, ¿en dónde? Caja. En la caja. Ya me vengo para acá y le digo, en el disponible me acabo de dar en el año 1 una caja de 5,944, porque aquí no tenía y tengo la caja de todos los años. ¿Qué voy a llevar a cartera? Acá la tengo. Cartera. ¿Qué voy a llevar a inventarios? Acá lo tengo. Inventarios. Inventarios. ¿Cuánto me da el total activo corriente? Tengo activo corriente que va creciendo de 5 millones a 113 millones. Por ejemplo, en este ejercicio yo no estoy definiendo política de distribución de dividendos o inversiones de tesorería. Entonces, todo se me está acumulando en la tesorería. Esto es un modelo, pero aquí al final tendríamos que decir, ¿y qué pasa si yo digo que se distribuya la mitad de la utilidad vía dividendos? Pues caería la caja y caería bajo la acumulada utilidad. En este no vamos a tener eso. Luego dice, activos fijos. Son estos 36 millones que se van a ir depreciando. Entonces yo digo, tengo 36 millones todo el año, pero los voy a ir depreciando. ¿Cómo? Tengo aquí una depreciación de 7,200 el primer año y que se va a ir acumulando cada año a 14, a 21, a 28, a 36. De manera que el activo corriente arranca en 36 millones y en la medida en que lo deprecio llega a 0. Para un total de activos de 113 millones. Preguntas de ese cálculo del activo. ¿Qué cuenta de ese activo es rara? Ninguna, ¿cierto? Dependiente del área donde usted se mueva. A usted le muestran un balance y un estado de resultados y para usted esto va a ser un tema totalmente familiar y ser capaz de leerlo y de mirar los renglones principales. Utilidad operativa, utilidad neta, ventas, que los costos bajen en el balance. Cartera de inventarios que son de la operación, disponible quería hacer lo que menos pueda, activos fijos que se va depreciando periodo a periodo. Esto es un lenguaje financiero para ustedes totalmente claro y de eso estoy seguro. Luego me voy para los pasivos. Me dice, proveedores. ¿Cuánto tengo en proveedores? Vengo para acá y yo digo, proveedores son de 10.400.000 y creciendo. Obligaciones financieras. ¿Con cuánto arranco de deuda? Con 20.600. ¿Cuánto pago? Cada periodo tengo el abono a capital. Véalo acá. 3.055.000 el primer año. Y así. Voy pagando a capital hasta que en el último año, ¿cuánto debo? Nada. ¿Y cuánto voy a causar de impuestos? El impuesto de cada año, que lo pago al año siguiente.
Pero yo veo que yo ahorita sí cogí el valor que era del impuesto. Pago de impuestos, sí, 1023. Sí. El impuesto que lo causo este año y lo pago al siguiente. Entonces ya tengo el total de pasivos. Arranco en 20,600 y termino en 28. La diferencia es que arranco en 20,600 con costo financiero y termino en 28 sin costo financiero, porque son proveedores e impuestos. Y eso tiene un efecto importante en la financiación. Y el capital del negocio es igual a, arranco con 20,600 y no tengo más aportes durante todo el proyecto. Y mis utilidades arrancan en 1.986.000 el primer año, que se acumulan cada año con la utilidad de ese periodo. Pasan a 8, a 20, a 38 y a 63. Al final tengo un total de patrimonio de 20.600.000 y tengo pasivo más patrimonio de 41.200.000, 51, 58, 70, 88 y 113, que este total pasivo más patrimonio es exactamente igual al total de mis activos. ¿Vieron cómo se construye el balance de fácil? ¿Sí o no? Sí. O sea, y a partir de acá que empiezo a cambiar, vean, por ejemplo, va a hacer un pequeño cambio. ¿Qué pasaría si yo dijera, venga, y si yo no me endeudo, si todo fuera con recursos propios, ¿qué cambia? Entonces empiezo acá. Vendo lo mismo, me cuesta lo mismo, pero ya la financiación todo es propia. O sea que no hay intereses ni capital, ¿sí o no? En el estado de resultados, la utilidad es la misma, pero no hay gastos financieros, por lo tanto pago más impuestos. ¿El capital de trabajo me cambia? No, es lo mismo. Pero el disponible sí me cambia. No hay intereses ni capital. Acumulo más caja porque no hay deuda. Paso de 83 millones que me daba ahora a 114. En el balance me lleno de caja. De precio igual y no hay obligación en ningún momento. Los proveedores son los mismos y los impuestos son un poquito más. Y la utilidad simplemente acumulo más utilidades. Pero mi balance sigue cuadrado. Entonces, cuando yo voy construyendo el modelo, puedo empezar a jugar con escenarios que ahorita tocaremos un poquitico más al detalle. ¿Listo? ¿Pregunta hasta ahí? ¿Nada? Ok. Pero háblenme. Todo cuadra bonito. Profe, es un poquitico rápido, entonces no alcanzamos como a analizarlo bien, pero mañana repetiremos el video muchas veces. Eso, pero yo quiero que sientas una cosa. Haga de cuenta que usted acaba de ir a la junta directiva. Sí. El gerente le está presentando los resultados de un proyecto. Y usted dice, pues yo hasta ahora no le tengo preguntas, pero dígame la verdad, ¿me ha entendido todo lo que le he mostrado? Sí. Sí. Ok. Es decir que hasta donde vamos el lenguaje de todo lo que han repasado algunos o visto nuevo otros en este núcleo ha sido totalmente entendido, ¿cierto? Sí, para mí sí. Ustedes saben una cosa, que de cada 10 preguntas que a uno le hace un estudiante en un examen, 9 son, está bien. Es decir, 9 no son preguntas, es simplemente validar que lo está haciendo bueno. Porque normalmente uno en la academia es así. En la virtualidad ustedes no tienen esa opción de la pregunta. Entonces no tienen sino una. Esa una, pues, me llaman. ¿Van a hacer el examen final cuándo? El domingo. El domingo. Sí, Sábado y domingo, ¿no? Ah, ok, porque yo mañana estoy desconectado totalmente del mundo y los placeres de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Pero la noche del sábado y el domingo todo el día, si alguien necesita hacerme preguntas por WhatsApp, la dispara ahí mismo que yo por ahí le contesto. ¿Vale? sí, señor. Ok, gracias. Pues cuando de pronto está montando el examen y en el examen se le bloqueó, le salió algo por allá, que dice, profe, venga, ¿qué es lo que es PKTNO? Porque la intención no es que se atranquen ahí en algo, sino que realmente les tengan un buen resultado. Profesora, en este parcial, ¿qué temas entran? Todo.
O sea, todo ya Sí, te resume sale lo que dos hemos preguntas visto. de análisis financiero, dos de matemática financiera y una de evaluación de proyectos, Ok. como para que entretenga. ¿Listo? Ujú. Ok. Ahora viene un tema importante y es el costo del capital. Ustedes recuerdan que uno calcula el costo del capital con el ponderado entre la deuda y el dueño. Ujú. El costo de capital termina siendo dos datos. Cuando yo voy a evaluar la empresa, utilizo el costo promedio ponderado de capital. Y cuando yo voy a evaluar al dueño, utilizo la tasa esperada por el dueño. ¿Qué quiere decir eso? Si yo necesito evaluar el flujo de caja libre de la empresa, utilizo el costo de capital porque no le he pagado ni al banco ni al dueño. Pero cuando yo vaya a evaluar ahorita el flujo de caja libre del dueño, lo comparo solo contra la rentabilidad que espera el dueño. Vamos a mirar qué significa eso. ¿De qué manera? Voy a coger el escenario 1. Deuda financiera, 20.600.000. Patrimonio, los otros 20.600.000. Esperen, 20.600 de acá. Costo de la deuda financiera, el 15. Tasa esperada por el inversionista, 18. el 18. 18. Perdón, este va acá. Tasa de impuestos, 34. 34. Entonces estoy trayendo los datos. Costo de capital, recuerdan que habíamos dicho, es igual a la deuda sobre la deuda más patrimonio, es decir, la participación de la deuda por su costo, ¿sí o no? Por 1 menos el impuesto, que es lo que vimos como beneficio tributario, más el patrimonio dividido la deuda más el patrimonio, o sea, el otro 50%, por el costo del patrimonio. Esta fue la formulita que habíamos visto sobre el costo de capital, que decíamos, si la mitad está al 15 y la otra mitad está al 18, en promedio debería ser el 16.5. Miren, es el promedio de 15 y 18, ¿sí o no? Pero como hay beneficio tributario que hace que yo termine pagando menos impuestos, ese beneficio tributario hace que mi costo baje al 13.95. ¿En qué se convierte ese 13.95? ¿Cuánto debería mínimo rentar la empresa? Ese 13.95. 95. Entonces yo ya sé que ahorita que calcule los indicadores, me va a dar el 13, me va a dar que mínimo debería rentar el 13.95. ¿Listo? Sí. Se me vuelve en el piso, en el piso de mi rentabilidad. ¿Listo? Ok. Entonces miren lo que vamos a calcular acá. Una cosa es el balance general. Lo que yo tengo, lo que yo debo y lo que es del dueño. Otra cosa es el estado de resultados. ¿Cuánto vendí? ¿Cuánto me costó? ¿Cuánto me gané? ¿Cuánto me tocó pagar de intereses e impuestos? ¿Y cuánto quedó neto? Y otra cosa es esta estructura que vamos a construir que se llama flujo de caja libre. ¿Qué es el flujo de caja libre? Es convertir la información contable del negocio en movimiento de tesorería real a través de las operaciones de la empresa. ¿Cómo se calcula? De la siguiente forma. Arranco calculando el EBITDA. ¿Quién me acuerda qué es el EBITDA? Utilidad operativa más depreciación amortización. Correcto, escoger la utilidad operativa, dale acá, y devolverle las depreciaciones y amortizaciones que no movieron caja, y eso se me vuelve en la caja operativa del negocio. ¿Cuánto generó el negocio como caja operativa, como caja del negocio?
En este caso, pasé de 13.300.000 a 45 millones. Ese fue mi EBITDA. ¿Qué tengo que hacer con ese EBITDA? Ese EBITDA me tiene que alcanzar a cubrir todos los desembolsos necesarios en el negocio. ¿Cuáles? En este orden. Primero, pagar impuestos. Me voy a ir para arriba y me dicen, ¿cuántos son los impuestos? Válos por acá. Yo debo guardar platica para los impuestos. Segundo, reponer capital de trabajo. Ya lo había calculado por acá. Variación del capital de trabajo. Tercero, reponer activos fijos. En el modelo no tengo nada. Si hubiera puesto compra de activos, la traía acá. Listo. Cuarto, pagar deuda. Tanto capital como interés. Capital como interés. Perdón. Y con eso construyo los flujos de caja. Pero debo respetar ese orden. Primero impuestos, segundo flujo de caja, perdón, primero impuestos, segundo reposición de capital de trabajo, tercero deuda, capital más intereses, y lo que queda de ese flujo de caja lo vamos a evaluar en una parte primero como flujo de caja libre y en la otra después como flujo de caja del inversionista. ¿Cuál es la estructura entonces? Dice así, si yo al EBITDA le resto los impuestos, queda una cosa que se llama el flujo de caja bruto. En este caso, este es el flujo de caja bruto de la empresa. De ese flujo de caja bruto, una vez cubro los impuestos que hacen parte de un proceso de redistribución de riqueza, debo garantizar la operación y el crecimiento, es decir, mantener capital de trabajo. Mantener capital de trabajo es la operación y los activos es el crecimiento. Entonces, le resto de ese flujo lo que necesito de mayor capital de trabajo y lo que necesito de activos fijos y llego a lo que se conoce el flujo de caja libre de la empresa. Es decir, para la empresa funcionar, debe arrancar con activos de 41.200.000. Y una vez hago todo el modelo entre ingresos, costos y gastos, vea lo que me dio. Este dibujito. De los 41.200.000 que yo estoy proyectando, a partir del año 1 me va a devolver 11 millones, 15 millones, 20 millones, 25 millones y 31 millones año a año. ¿La cogimos? Sí. Si yo los sumara, eso me suma 105 millones. ¿Y cuánto tengo que invertir? 41.200. 40 y- Ok, o sea que ese proyecto es rentable. Sí. Sí, por una sola razón. De que 41.200 es menor que toda esta suma. Una cosa es que sea rentable y otra cosa es que sea viable. Rentable sí es. Lo que falta es decir si esa rentabilidad que genera es mayor a cuánto. Ujú. ¿A cuánto? 13.95. A 13.95, correcto. O sea que ahorita que yo evalúe la empresa, debo mirar si la rentabilidad de ese proyecto es superior a 13.95. Perfecto. Ahora, aquí estoy evaluando la empresa. ¿Esa plata debe alcanzar para pagarle a quién? ¿Al banco o al dueño? El banco. al banco. A los dos. Y el dueño, a los A dos. los dos. Solo que primero le pago al banco. Banco. Entonces llego y le digo, de acá, páguele primero al banco, tanto capital como interés. Lo que queda es ¿para quién? El El dueño. dueño. Para el dueño. Entonces el del dueño, miren lo que me dio. El del dueño me dio 20.600 que él invierte, la mitad, y le va a devolver 4, 9, 14, 19, 25.
Si yo lo sumo, eso suma 74 millones. ¿Es rentable? Sí. Sí. Y espero que sea mayor a ¿cuánto? 13.95. No, 18. al 18, que es lo que él espera. Recuerde, la empresa al 13.95 y el dueño al 18. ¿Listo? Ok. Ok. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No. Miren que la estructura del flujo de caja de una empresa no es compleja. Es a partir del estado de resultados, volver eso un estado que me permita a mí un análisis gerencial más detallado. ¿Listo? Profe, una pregunta. Dímela. Con relación al documento que envió esta semana, ahí hallábamos o nos explicaban la forma de generar un flujo de caja, pero veía que llegaba al cálculo del efectivo o el disponible para el periodo siguiente, pero enmarcaba los tres aspectos: operativo, de inversión y financiamiento. Veo que aquí está marcando abarca las mismas tres áreas: operación, EBITDA menos impuesto; está marcando inversión con reposición de capital de trabajo y activo fijo, Y financiación. y financiación. Entonces no sé si se relaciona y esto es una forma más resumida, o el de allá era solamente para ver el movimiento de efectivo. Sí, es lo último que estás diciendo, aunque toma las mismas tres decisiones: inversión, financiación y operación. ¿Recuerdas que con eso arrancamos? Sí, señor. Pero al final uno tiene distintas cosas. Este es el flujo de caja libre, que me dice de lo que entra y sale cuánta plata queda. El otro es el flujo efectivo, que me muestra con cuánta plata arranco, cómo se movió y con cuánta termino. Otra cosa es el presupuesto de tesorería, de cobros y pagos que usted puede tener en su empresa. Que usted diga, bueno, ¿cuánta plata hay? ¿Qué pagos hay que hacer ya? ¿Qué plática va a entrar? ¿Y con cuánto dispongo? ¿Sí o no? Correcto. Y otra cosa sería usted tener la cuenta T de caja, que fue la que hicimos acá. Entonces mira que a la hora de la verdad todas tienen cierta relación, pero son distintas estructuras. La que me sirve contablemente es la que planteaste ahorita. La que me sirve como evaluación de proyectos es esta. Correcto, profe. Tienen relación, pero son distintas. ¿Ok? Ok. Ahora, pero mira que, y me parece muy bacano lo que estás preguntando por una cosa, y es que hay una cantidad de herramientas y de estructuras que ustedes en la gerencia de sus empresas deben irse familiarizando y utilizando para que cambiemos el chip de que aún hay mucho pequeño y mediano empresario que toma las decisiones solo con el balance del estado de resultados. El balance del estado de resultados solo me dice qué tengo, qué debo y cuánto me gané, pero no me muestra la verdadera realidad de un negocio. Entonces, ¿cómo voy aproximándome a muchos más modelos que me muestren? Entre más información tenga yo, mejor tendrá que ser mi decisión. ¿Ok? Sí, señor. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Una vez yo tengo estos dos flujos de caja, el de la empresa y el del dueño, yo voy a calcular dos indicadores. Hay uno que se llama valor presente neto y hay otro que se llama tasa interna de retorno. Ustedes ya lo leyeron conceptualmente en las diapositivas de esta semana o en el material. Yo aquí lo quiero llegar de una vez al modelo. ¿Qué es el valor presente neto? Si yo sumara todos estos valores en el tiempo, eso me da 105 millones. ¿Sí o no? Yo no los puedo sumar porque están en distintos años. ¿Qué tengo que hacer? Debo traerlos todos al año cero. Cada uno traerlo acá. ¿A qué tasa? Al 13.95, que es lo mínimo que debe rentar. Y una vez los traiga acá, debo mirar si esos valores en el momento cero deben ser mayores a la inversión, es decir, a 41.200. ¿Como concepto está claro? Claro. Listo. Miren, lo voy a hacer aquí, pero vuelvo y lo borro. Es como si yo dijera 11 millones un año atrás a una tasa del 13.95, un año atrás, o sea, lo elevo aquí a la 1, equivalen a 9 millones 759. 15 millones 2 años atrás, acá lo estoy cogiendo, equivalen a 12 millones. 20 millones equivale a 13 millones, a 15 y a 16. Estoy trayendo cada valor
un año atrás, 2 años atrás, 3 años atrás, 4 y 5. Y yo los sumo, ya sí los puedo sumar. ¿Por qué? Porque todos están en el año 0. Todos están en el año 0. Al traer cada valor de acá a acá, ya los puedo sumar, ¿sí o no? Sí. Es decir, ganarme 105 millones a una rentabilidad esperada del 13.95 equivale hoy a 67.740.046. ¿Y cuánto tengo que invertir? 41.200. O sea que ¿cuánto me queda de más? ¿Cuánto? 26 millones de pesos. ¿Me están siguiendo? Sí, señor. Sí, señor. ¿Qué estoy haciendo? Traigo cada valor a valor presente. Y como todos ya están en un valor presente, yo digo, esos 11, 15, 20, 25, 31 equivalen hoy a 67 millones. Y yo tengo que invertir 41. O sea que este negocio me da un valor presente neto de 26.540.000. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a ganarme el 13.95 que espero y 26.540.000 de más. Por Profe, eso, una pregunta. dime. Usted hizo la fórmula ahí manual, pero entonces si lo fuéramos a hacer en Excel, sería el valor actual. Sí, entonces en Excel yo haría esto. Pero no haría uno a uno valor actual, porque yo podría haber hecho aquí BA. Mira, yo aquí podría haber dicho BA. Y él me dice, tasa, el 13.95. 5. Número de periodos, 1 porque estoy en el año 1, ¿sí o no? Uno porque estoy cogiendo el del primer año. Correcto. Y valor futuro, eran los 11 millones. Los 11. Aquí me daría lo mismo, ¿sí o no? Sí. Pero en realidad la que voy a hacer es esta. Cojo y digo, ¿cuál es la tasa de descuento que voy a utilizar? 13.95. 13.95. Y me vengo para una función de Excel que se llama BNA. Entonces le digo, valor neto actual. Y él me pregunta, ¿cuál es la tasa? 13.95. ¿Y cuáles son los valores que usted va a traer? Los egresos. Estos, 11, 15, 20, 25 y 31. ¿Por qué el 41 no? Porque ese está en el año 0. Listo. Entonces mira que yo no los tengo que traer día 1. Los traigo todos. ¿Y cuánto me da? 67.740 de una vez, que era este 67.740. ¿Lo recuerdas? Sí. Entonces ya a ese le digo, por fuera, quítele la inversión. Quítele los 41. Y los 26 millones que quedan, que son equivalentes a estos mismos 26, es lo que me estoy ganando de más en el proyecto. ¿Cuánto me da el proyecto? El 13.95 y 26 millones adicionales a ese 13.95. ¿Cogimos? Sí. O sea que ese proyecto es viable. Sí. Hasta ahora Sí. sí. Un proyecto es viable cuando el BPN es mayor a ¿cuánto? A 0. A 0. Simplemente que aquí me dio mucho mayor. O sea que tengo un margen para moverme todo lo que quiera. Listo. O sea que ese proyecto, ¿cuánto renta? Hay que sacar la TIR. Correcto, pero así a ojo, ¿renta más de cuánto? Más del 50. Yo podría saber hasta ahí, o por lo menos, ¿qué referente tengo para decir que renta más de cuánto? Lo que invertí. Ajá. No, miren nomás los datos que están viendo en pantalla. Yo sé que va a rentar más de cuánto. El 20. Más del 13.95. Más del 13.95, que es el dato que conozco. El hecho de que haber utilizado el 13.95 para calcular el valor presente me dé un BPN positivo, yo ya sé que ese proyecto renta más del 13.95. ¿Cuánto? Vamos a ver. Pero lo que sé es que renta más del 13.95. ¿Estamos? Entonces viene una segunda variable que se llama la tasa interna de retorno. ¿Qué es la tasa interna de retorno? Como variable se conoce la tasa interna de retorno
a la que hace cero el valor presente. Pero como interpretación la vamos a llamar la rentabilidad del proyecto. Pues repito, la TIR es aquella que hace cero el valor presente neto, pero en la interpretación es la rentabilidad del proyecto. ¿Cómo se calcula? Así. Tasa interna de retorno TIR. Marco el rango incluyendo la inversión, enter y listo. ¿La vimos? ¿Qué tengo que tener en cuenta? Uno, que los flujos sean constantes. Es decir, si yo tengo año 1, 2, 4 y 5, tengo que poner 0 en el año 3. Y 2, que la inversión inicial sea negativa. ¿Por qué? Porque yo tengo los flujos que sean desembolsos deben ir negativos y los flujos que sean ingresos deben ir positivos. Si yo, por ejemplo, aquí, por error, no le pusiera el menos, él me va a dar un error porque él dice, es como así, entonces usted arrancó recibiendo 41, 11, 15, no hay inversión. Lo tengo que poner de signo contrario. ¿La cogimos? Sí. Sí, señor. Entonces, ¿cómo leo esto? La empresa en el escenario en que estamos evaluando genera una rentabilidad del 33.81 frente a un costo de los recursos promedio de 13.95, es decir, que genera un valor presente neto de 26 millones. El proyecto es viable porque me está dando el 13.95 que yo espero y 26.540.000 de más. ¿La cogimos? Sí, señor. Sí, señor. Eso es la empresa. Hagamos el inversionista. Tasa interna de retorno del inversionista, el 46%. ¿Qué tasa esperaba él? 18. El 18. Calcule el valor presente neto con 18, BNA, tasa 18, valores desde el primero hasta el último, y por fuera le quito la inversión y me da 20 millones. ¿Qué quiere decir eso? El proyecto es viable para la empresa y obvio para el inversionista. Si el inversionista pone el 50% de los recursos, le estaría dando una rentabilidad del 46 y un valor presente neto de 20 millones. El proyecto es viable en ambos casos. Y aquí me quedaría planteado el proyecto. ¿Ok? Ahora, yo me puedo volver para acá y digo, ¿y si no tuviera deuda? Si la deuda fuera 0, vamos a ver qué cambia. Entonces vengo y digo, en el estado de resultados no hay gastos financieros. En el balance no hay obligaciones. El costo de capital se me sube al 18 porque todo es con el dueño, ¿sí o no? Sí. Ya no es 13.95 sino 18. En el flujo de caja, el flujo de caja de la empresa es exactamente igual al flujo de caja del inversionista porque no hay deuda. Por lo tanto, el valor presente neto de la empresa y del inversionista y la TIR de la empresa y del inversionista es la misma. Cuando yo no tengo deuda, los flujos son los mismos. Cuando yo me endeudo, se empiezan a generar diferencias. ¿La cogimos? Sí. Ok. Y además, como es que dijo la compañerita ahora, y si no, mañana yo lo analizo más en el video. Profe, pero Dime. no lo vaya a borrar. No, para nada. No, Sí está grabando. sí, muchacha, estoy grabando. Si ustedes supieran el dolor en el alma que me dio cuando ya iba como en el 85% y el computador se reinició. Ay, Dios mío. Ya, no voy a decir lo que hice porque qué pena de ustedes, pero ustedes se imaginarán a dónde pegué el puño, ¿cierto? Pero bueno. Profe, una pregunta. Dime. Hola, te escucho. Aló, profe. Profe, con relación a el BPN igual a 0, el documento nos planteaba que era indiferente. Indiferente quiere decir que si el BPN igual a 0 cumple con la tasa de descuento o en el costo de capital de la empresa,
o qué? O sea, porque es que me Cumple, dice diferente. cumple exactamente con la tasa esperada, pero si bien uno dice que es indiferente, uno casi que dice, sí, pero cualquier variable que se mueva lo haría inviable. Entonces, ¿uno qué preferiría? Que el BPN me dé positivo de ahí para arriba lo que más pueda. Correcto. Cuando me da cero, cualquier variable que no se cumpla me puede generar un valor presente neto negativo. Que se entendía como si fuera de que no daba nada, o sea, que el proyecto realmente era indiferente, que da igual hacerlo o no hacerlo. Ah, no. Quiere decir que es exactamente lo que yo espero. Ok. Es como si yo estuviera diciendo esto, mira, vea lo que hago acá. Voy a poner deuda cero. Y voy a decir, buscar objetivo para que el BPN sea cero. Entonces me va a ir acá. Así. Buscar objetivo. Yo quiero que esta vaina me dé cero. ¿Cuántas unidades tengo que producir y vender para que dé cero? Entonces me dice, si usted en el año vendiera 1906 unidades, vengo para acá, su BPN va a ser de cero. O sea que, ¿cuánto va a rentar el proyecto? El 18, que es exactamente lo que espera el inversionista. ¿Es viable? Sí, porque me dio cero. ¿Pero qué quiere decir? Mijo, usted vendiendo esto, está exactamente dándole al dueño lo que él esperaba. Si usted vendiera una menos o cualquier cosita, ya el proyecto se le vuelve negativo. ¿Sí la ve? Ok. Entonces, ¿uno qué prefiere? Conceptualmente uno dice que sea mayor a cero, pero de ahí para arriba todo lo que más pueda. ¿Listo? Entendido. Así es. Esto que yo acabé de hacer de buscar objetivo BPN 0 es como si fuera el concepto del punto de equilibrio. Miren que me dio 1906 unidades. ¿Qué quiere decir eso? Si yo vendiera 1906 unidades, puedo cubrir costos, gastos, intereses, lo que espera el banco y lo que espera el dueño. ¿Sí o no? Exactico. Es una especie de punto de equilibrio económico. ¿Por qué? Porque otra cosa es el concepto del punto de equilibrio administrativo. ¿Cómo se calcula? Se coge y dice, precio de venta. Acá lo tengo por acá arriba. Precio de venta, 100.000 pesos. Costo variable. Costo variable, 60.000 pesos. Costo y gastos fijos. Estoy trayendo los datos del primer año. El primer año los costos y gastos fijos fueron de 69 más 7,200. 77. Punto de equilibrio en unidades es los costos y gastos fijos dividido el precio de venta menos el costo variable. ¿Qué quiere decir eso? Si yo en el primer año vendiera 1928 unidades, ¿de cuánto sería mi utilidad? Cero. De cero. Eso es el punto de equilibrio. ¿Cuántas unidades tengo que producir y vender para que mi utilidad sea cero? Es decir, que a partir de 1928 gano plata. Por debajo de 1928 pierdo plata. ¿Listo? ¿Y cuál era el presupuesto? ¿Vender cuántas? 2080 en el primer año. 2080. O sea que yo estoy muy por encima, año a año, del punto de equilibrio anual. ¿Sí o no? Entonces, miren que aquí él me calculó el grafiquito del punto de equilibrio como para medio verlo pispito. Yo le mermo a esto. ¿Está? Pero aquí me está diciendo, cuando usted venda 1928 unidades, los ingresos o ventas igualan los costos y gastos. A partir de acá, esto es utilidad. ¿Listo? ¿Y cuánto me dio ahorita? 1906 o algo así. 1905, sí. 95. Porque ahí entra ya otro elemento. Es distinto decir año a año la utilidad contable cuánto es cero a decir el BPN cuánto es cero. Pero el concepto es el mismo. ¿Ok? Entonces al final yo digo, ¿cuál es el margen de seguridad que yo tengo? Yo en este momento, ¿qué tengo como margen de seguridad en mi proyecto?
Yo estoy presupuestando 2.080 unidades de 1928. Yo en este momento, ¿cuántas unidades tengo de más para cubrir? 153. O sea que ¿cuántas unidades tengo yo de las presupuestadas? El 7.33%. Si mis cantidades se disminuyeran más de un 7.33, estaría por debajo del punto de equilibrio y empiezo a perder plata. Yo como gerente tengo que conocer estos datos. Doctor, se cayeron los ingresos en un 10%. Yo ya sé que voy a perder, porque no se podían caer más del 7.33. ¿Estamos? Entonces miren que uno en la medida en que va construyendo, llega a momentos como de cómo tomar las mejores decisiones para el negocio. Y hay otro indicador que llama el punto de cierre, que dice, ¿en qué momento de mí acabó la plata? ¿Por qué? Porque una cosa es que yo tenga costos dentro del PIG y otra cosa es que hay unos que no mueven plata, que es la depreciación. ¿Cuántos son los costos en efectivo? 69,100. Si yo cogiera los costos en efectivo y los divido entre el precio de venta menos costo variable, me dice, en el momento en que usted venda menos de 1.748 unidades, no va a tener plata con que pagar el arriendo, servicios y todos los demás egresos. Entonces, cada cosita de estas, que ustedes las van a ver después en el específico, los de finanzas los ven en muchos de los núcleos y los de gerencia lo ven en uno, son elementos para tomar decisiones. ¿Ok? Sí. Pregunta hasta aquí. Muchas. Dímela. Pregunta. Con relación al punto de equilibrio, ¿por qué la flecha de los costos variables empieza por encima de los costos fijos? Para poder hablar de una acumulación de costo total. En realidad, esta flechita que dice costo variable, es como quien dice, independiente de que yo produzca una o 0 unidades, yo tengo que cubrir 77 millones de costos, ¿sí o no? Ok. En la medida en que yo empiezo a cubrir la primera unidad, cada unidad, ¿cuánto me vale? 60,000. O sea que si yo comercializo una unidad, es como que esa unidad me hubiera salido en 77,160,000. Ok. Y a partir de aquí arranco la línea para que aquí donde dice costo variable, este ranguito en realidad sería el costo total, porque mira que incluye, en este pedazo que estoy marcando son los costos variables, más estos costos fijos, todo esto sería el costo total. Así es. ¿Listo? Ok. Ahora, ya para que ustedes me aguanten un ratico más, miremos los indicadores financieros cuando uno está proyectando. Una cosa es el indicador financiero cuando uno analiza los estados financieros históricos de una empresa y otra cosa es la proyección de los indicadores financieros. Entonces hagamos los que no nos demoramos en esto, ¿les parece? Perfecto. Porque miren que igual todo lo que vimos de análisis financiero aplica o para histórico o para proyectado. Entonces, KTO, cartera más inventarios. Me vengo para el balance proyectado y le digo, ¿en qué año estoy yo? Es en la D. KTO, cartera más inventarios. Me vengo para el año 1 y le digo, cartera más inventarios. Listo. Y si a eso le resto el proveedor, KTNO, le resto el proveedor y me da 6.335.000. Si lo divido sobre las ventas, me da el PKTNO. Entonces yo estoy diciendo, por cada 100 pesos que yo vendo, estoy sacando 3,06 en capital. En el año 2, 303, 303, 303. Es decir, que yo ya sé que por cada 100 pesos que yo voy a vender, voy a mantener 3 pesos invertidos. ¿En qué? En cartera y en inventarios. ¿Ok?
Sí. menos proveedores. ¿Y cuánto genero de caja? Entonces me vengo y digo, yo genero un EBITDA de 13,300, que si lo divido sobre las ventas, me da un margen EBITDA de 6,39. O sea que este negocio dice, saque 3 pesos y le devuelvo 6. En el año siguiente, saque 3 pesos y le devuelvo 8, 10, 12, 14. Cada vez le devuelvo más. O sea que mi palanca de crecimiento es de 2 en el primer año, 2,83, 3, 4, 4,73. Buen negocio. Estos resultados son positivos. Sí, claro. Sí, Sí. Total. Pero estoy diciendo, claro, mira, me estoy quedando casi con la misma necesidad de caja y cada vez me devuelve más. Entre 6 y 14. Entonces uno dice, el primer año me devuelve poquito, pero en el último año me devuelve una buena caja. 14 pesos por cada 100 que vendo. Ok. Luego digo, listo, calculemos los de cartera. Cuando uno proyecta, es obvio que los de cartera me van a dar la meta que proyecté. Vamos a ver si sí, cartera. 20, 15, 30. Claro, cartera por 360 dividido las ventas. 20, inventario era de cuánto? De 15. Pues deben darme las metas, porque proyecté en función de las metas, pues tiene que darme las metas 20, 15 y proveedores es... 30. Lo va a calcular solo como por validar, pero si uno está proyectando no tiene sentido calcular estos 3 sobre las compras. Sobre las compras. 20, 15 y 30, correcto. 20, 15 y 30 en todos los años. Por lo tanto, mi ciclo de caja es de 5 días. Pero me sirve como meta para poder determinar si en el negocio yo estoy después midiendo el histórico real. Listo. Luego dice, endeudamiento es deuda total 50%. en el primer año me va a dar 50, perdón, en el año 0. Vamos a ver a partir del segundo año. Total pasivo sobre total activos. A partir del segundo año, el 21. Si lo hicieran el primer año, me da el 50. Bueno, aquí no tengo datos. A partir del segundo año, mi nivel de endeudamiento oscila entre el 21 y el 20. ¿Por qué? Porque el activo se va creciendo en la acumulación de tesorería y el pasivo se va disminuyendo porque pago la deuda. Listo. Luego dice, lógica financiera es tasa esperada por el dueño, 18. Costo de capital. Bueno, yo no lo calculé para cada año. Para poderlo hacer año a año. Y aquí estoy hablando de cero deuda. Y yo veo aquí que no traje. Costo de la deuda, F2, F4. Tasa de impuestos, F2, F4. Voy a calcular el costo de capital para todos los años. F2, F4. ¿Sí? Y voy a subir el nivel de endeudamiento. Claro, con razón no tengo deuda. 50. Decía, bueno, cuando él me dijo no me dio deuda. Ahí sí. Arranco en el 50 y voy bajando la deuda porque la voy pagando. Listo. Ahí sí. Tenías toda la razón. Ahí estaba yo con 0 nivel de endeudamiento. Esto sí no me cambiaron. Luego digo, tasa mínima requerida de retorno. El 18. Costo de capital. Cada año es distinto. El 14. Entonces miren que esto cambia. Siempre el 18. Pero en la medida en que me voy financiando más con el dueño, el costo va subiendo. Y digo, rentabilidad del activo. ¿A qué es igual? La utilidad operativa. Esto es el repaso de fórmulas. Sobre el total de activos.
En el primer año, ¿cuánto rento? El 11, el 21, el 28, el 32 y el 34. O sea que el primer año yo no genero, yo no logro la lógica financiera. A partir del segundo sí. Rentabilidad del patrimonio. UAI. Utilidad antes de impuesto sobre patrimonio. El 13 y esperaba el 18, pero el segundo año, el 34, el 44, el 46 y el 44. Es decir, que a partir del segundo año la empresa logra la lógica financiera. Solo en el primer año no la logra. Y por último, indicadores de valor. WODI es igual a la utilidad operativa por 1 menos la tasa de impuestos, activos netos de operación son el KTNO más los activos fijos, en este caso son de, aquí están, 28.800 para este año. El RAN es la WODI sobre los activos netos de operación y el costo de capital ya lo tengo acá, 14.46. ¿Qué me da? Un EVA negativo el primer año. Un EVA negativo el primer año de 1.057.000. Por eso no se cumplió la lógica. Y positivo el segundo y creciente desde 3 millones a 23 millones. Y al final uno podría resumirlo en esto. Este proyecto necesita de 20.600.000 para el inversionista. Y le devuelve 4, 9, 14, 19, 25. Es decir, que le da una rentabilidad del 46.40 y un valor presente de 20 millones. Le estoy dando el 18 y 20 millones de más, que equivale a una rentabilidad del 46. Le genera utilidad operativa creciente, que pasa de 6 millones a 38. Y utilidades netas de 1.900.000 hasta 24. Quiere decir que el EVA de este negocio arranca destruyendo valor el primer año y generando valor en el tiempo, hasta que al final le genera un valor acumulado de 52 millones de pesos. ¿Complicado? Un poco. ¿Cómo la vieron?